Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Este maquillaje lo creé especialmente para mi cumpleaños. Sí, ese es el look que yo utilicé en mi cumpleaños. Es simple pero bonito a la vez. Ojalá les guste y comenzamos. Ok, comencemos este tutorial. No tengo nada en la cara. Nada, lo que se dice nada. Así es que voy a comenzar en hidratar mi piel y voy a utilizar este de Pure Lease y se llama el Blue Lotus Balancing Moisturizer. Es un hidratante para la piel y me lo voy a aplicar en todo mi rostro. Ok, seguimos con las cejas. Para mis cejas voy a utilizar este lápiz de Benefit Cosmetics y así es como se ve. Las cejas siempre es donde me tardo más. O sea, no les pasa eso. Es que hay que darle forma. Lo bueno que yo tengo cabellitos en las cejas o nomás las tengo que rellenar. Últimos toquecitos. Así quedaron. Recuerden que las cejas son hermanas, no gemelas. Es que no siempre van a quedar idénticas. Ustedes saben. Ahora para sellar, para que no se muevan esos pelitos. Ya ves que algunos de nosotros tenemos estos cabellitos de las cejas que salen así como que a atacar. Bueno, no. Entonces voy a utilizar esta de Maybelline. Por favor. Esta se llama Brow Precise Fiber Voluminizer. El color es Deep Brown o es el color marrón o café. Y esta es la brochita. Tiene como fibras o como que tipo los cabellitos de las cejas. O sea, por ejemplo, si tú no tienes cejas, esto va a ser como que va a hacer el efecto de que tienes. Perdón, mi teléfono. Eso me echo un poquito porque tampoco quiero que se vea muy exagerado y así como falsas mis cejas. Quiero que se vean lo más natural posible. Esto es genial. Si tú eres una chica que tiene las cejas súper tupidas, esto es todo lo que necesitas. Esto es todo lo que necesitas. No necesitas un lápiz para cejas ni nada. Solo esto te lo pones arriba y ya. Tan. Estás lista para salir a pasear. Ok, continuemos. Para mi base de ojos, solo voy a utilizar este corrector de Tarte Cosmetics y este es en el color medium. Esto solo lo voy a aplicar aquí en mis párpados. Entonces difuminamos el corrector y lo voy a difuminar con mis dedos. Ahora voy a utilizar una sombra de ojos para sellar el corrector que acabamos de utilizar. Voy a utilizar esta paleta de Violet Voss. Se llama My Holy Grail. Los colores están preciosos, como pueden ver ahí. Para sellar el corrector voy a utilizar este color que se llama Thanks a Lot. Aplicar en todo el párpado de mi ojo. Aplico una sombra porque esto va a hacer que la siguiente sombra que voy a utilizar se difumine muy bien en los ojos. Ok, continuamos. Ahora voy a utilizar este otro color que se llama Transition. Y nombre es perfecto porque sí, esta va a ser nuestra sombra de transición y la voy a aplicar aquí en la cuenca de mi ojo. Y estoy utilizando la misma brocha. Ok, ahora voy a utilizar esta Brownie Points, que es esta, y la voy a aplicar con esta brochita. Lo voy a aplicar un poco aquí en el párpado del ojo. En todo el párpado, así como pueden ver. No lo estoy pegando aquí abajo. Porque
ahorita voy a aplicar otra sombra. Con esta misma brocha voy a aplicar este otro color que se llama Wine and Dine con el otro lado de la brocha. Y aplico la sombra como arribita de la otra sombra que acabamos de colocar, así para que se mezcle un poco. Ok, sigamos. Ahora voy a utilizar estos dos delineadores de ojos. Aquí están, y estos dos son de la marca de M Cosmetics. Son dos diferentes. Una es, ese es el brush tip, que la punta es más manejable, y este otro es el felt tip, que es de más precisión. No se les olvide hacer esto. Voy a comenzar con el lápiz, que tiene mejor control, y como pueden ver, mira, aquí está, es delgadita y así puedes crear una línea delgada. Entonces comenzamos. Ahora voy a utilizar el que tiene más precisión. Ya tengo mis dos delineadores puestos. Como a mí me encanta este color hashtag que ven aquí, lo voy a aplicar con esta misma brochita en la cuenca del ojo. Para mis pestañas voy a utilizar esta de Lancome, y después aplicaremos pestañas postizas. Y luego esta misma la voy a aplicar en mis pestañas inferiores. Ahora voy a utilizar estas pestañas postizas de la marca Kiss. Dicen que se ven naturales, así es que las voy a tratar y me las voy a poner fuera de cámara. Ya regreso. ¿Qué les parecen? Ya me las puse. ¿Se ven naturales? ¿Cómo ven? Se ven bien. La verdad es que estoy usando esas pestañas, sí me gustaron. Terminar con los ojos. Voy a volver a utilizar este corrector de Tarte, el mismo que usamos al principio. Voy a utilizar esta brochita y lo que voy a hacer, lo voy a aplicar aquí abajo, bajito, y esto solo es para que así nos dure más las sombras que vamos a aplicar a continuación. Lo que hace también eso, aplicar sombras abajo, hace que no se te corra tanto tu delineador cuando te lo aplicas aquí. Eso ayuda mucho. Vamos a aplicar las mismas sombras que aplicamos arriba. Voy a usar esta brocha y voy a comenzar con el color Transition, y lo voy a aplicar aquí en todo, aquí abajito. Tiene los mismos pasos en mi otro parte del ojo. Y tratando de apurar porque ya es la hora. Ya va a llegar gente y yo aquí estoy pintando. Ok, siguiente voy a utilizar la misma brocha que utilicé para aplicar las sombras de aquí arriba. El mismo color que utilizamos, Brownie Points, y después este de acá que se llama Wine and Dine. Entonces Brownie Points primero. Y luego Wine and Dine. Wine and Dine lo voy a concentrar aquí en el centro. Voy a utilizar más Brownie Points porque se ve se ve demasiado el color y parece como que estoy enferma, y pues tampoco quiero ese look. Este color que se llama Cristal, y lo voy a aplicar en mi lagrimal. Aplicar aquí en mi lagrimal, aquí abajito en el centro. Voy a utilizar este color aquí, se llama How You Doing. Voy a utilizar esta misma brochita y lo voy a aplicar aquí en el centro. Voy a aplicar el mismo rímel que utilizamos anteriormente, que es el de Lancome. Ahora voy a delinear mis ojos. Cosmetics, ya se le borró ahí, pero no se le ve. Y finalmente terminamos con los ojos. Ahora para la cara, utilizar este líquido, es un brillo líquido desde la marca Becca. Y lo voy a aplicar aquí. ¿Sí? ¿Cómo brilla? Muy bonito.
Solo estoy aplicando antes de ponerme la base. Ahora voy a utilizar esta base y es de Amore Pacific con esta esponjita aquí, pero no la voy a utilizar el día de hoy. Voy a utilizar otra esponja y lo que voy a hacer es utilizar esta punta de esta brocha para poder agarrar el producto. Voy a utilizar esta esponjita de Real Techniques y está mojada. Utilizar este corrector, es diferente de Maybelline, Age Rewind, y lo voy a utilizar aquí. Tengo un poquito de ojeras y donde tengo que cubrir ciertas manchitas que tengo. No muchas, deben decir que no tengo tantas manchitas, pero pues igual. Voy a utilizar la misma esponjita. Para sellar nuestro corrector y nuestra base voy a utilizar este polvo sellador, es de la marca Skin Food, es un polvo translúcido. Voy a utilizar esta brochita. De mi zona T lo voy a aplicar porque ahí es donde tiendo a que mi piel se ponga grasosa. Ok, ahora voy a utilizar esta barra para el contorno de mi cara. No la estoy colocando donde puse el polvo translúcido. Voy a utilizar esta brocha de Real Techniques, es un contour brush. Es una brocha para el contorno. Si sientes que te pasaste así de contorno, como puedes ver aquí, usa la misma esponjita para difuminarlo. Porque chicas, hay veces pasa, ¿o no? Ya casi terminamos. Para nuestro rubor voy a este de Clinique y es una flor hermosa. Me encanta este color. Esta brocha. Este rubor solo lo voy a colocar aquí. No lo estoy jalando hasta acá el rubor porque lo jalas mucho así para arriba, tienes a verte más demasiada. Entonces solo aquí. Ahora para nuestros labios vamos a utilizar dos barras líquidas. La primera es de Revlon y la segunda va a ser de NYX. Hemos llegado al final de este tutorial de maquillaje de cumpleaños. Espero les haya gustado como a mí. Por favor recuerden suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho, darle like y también no se les olvide, una vez que estén suscritos a mi canal, darle a la campanita, ya que les va a notificar cada vez que yo ponga nuevos videos en mi canal. Adiós, hasta la próxima. And I'm just tryna play it cool now, but that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now, but I could be a crush.